Voces del Bajo Atrato, una producción derivada del proyecto Polifonías para la Reconciliación. Esto es Mujeres en Resistencia en el Bajo Atrato. Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Bajo Atrato. En este primer episodio estaremos conversando con mujeres de las veredas El Guamo y Santa Lucía en el Carmen del Darién y Santa María del Darién en Río Sucio. Estos pueblos se han construido a partir de títulos colectivos de comunidades negras del Bajo Atrato, espacios físicos que no han sido acompañados por el Estado como se esperaba y que han soportado los efectos del conflicto armado interno. Sin embargo, las mujeres en sus diferentes roles como lideresas, tejedoras, constructoras de paz, amas de casa, trabajadoras del campo, cuidadoras y participantes activas de las comunidades, se toman la palabra para narrar sus historias. Voces del Bajo Atrato. Este episodio estará tejido por las voces de 3 mujeres que han sido víctimas de desplazamiento forzado, algunas nacidas y criadas en esta zona, otras provenientes de regiones diferentes del país, pero que se han conectado al convivir en el Bajo Atrato y debido a los liderazgos que ejercen en sus veredas. Esto es Voces del Bajo Atrato, un espacio para el diálogo y el encuentro intercomunitario. Mi nombre es Luznery Salón Peñate, soy de la comunidad del Guamo, también soy ancestra, tengo 40 años, desde niña me crié ahí, salí en el tiempo de violencia, volví otra vez hace como 10 años y ahí estoy con mi familia. Mi nombre es Marlady Bravo, vivo en la comunidad de Santa Lucía, tengo 31 años, ha sido una mujer. Me considero trabajadora porque soy madre de 6 niños, 3 varones, 3 hembras, hermosos niños que Dios me dio. Me ha tocado que sembrar plátano, yuca, trabajar en restaurante escolar como tal, para poder sacar adelante a mis niños, aportarle un poco a mi compañero, porque la verdad que es una obligación que no alcanza él solo a cogerla. He trabajado en las comunidades, me apasiona trabajar en las comunidades. Bueno, mi nombre es Andrea Vera Silva, soy de la comunidad de Santa María, tengo 37 años, tengo 10 años de estar en la comunidad de Santa María. Mi vida ha sido pues una mujer luchadora porque me ha gustado mucho trabajar para darle beneficios a mis hijos, darle una mejor calidad a mis hijos. Me ha tocado duro porque tengo 6 hijos, tengo 4 varones y 2 hembras y siempre no me ha gustado estar en mi casa, siempre me ha gustado moverme, me ha tocado trabajar en restaurantes, sembrando plátano. Vivo bien con mis hijos, mi esposo, a orillas de un río. Todos los domingos les hago sancochito, pasamos ahí la cuadrita, pasamos un rato bien compartido con las vecinas, bañándonos en un río. Y me gusta compartir y ayudar mucho también. Las cifras oficiales sobre la devastación producida por la guerra y la victimización de las mujeres y las comunidades locales son aterradoras. Estos hechos de violencia han sido documentados por distintas instituciones, especialmente por el CINEP, el Centro Nacional de Memoria Histórica, y recientemente por la Comisión de la Verdad. Desplazamientos forzados, masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento de menores y todas las necesidades básicas insatisfechas son el balance trágico de 3 décadas de violencia que el acuerdo de paz prometía transformar, pero luego de 5 años de firmado el acuerdo, todavía no se alcanza la paz en el Bajo Atrato. En el municipio Carmen del Darién se encuentra el Consejo Comunitario del Río Curbaradó, que como autoridad étnica en medio del destierro forzado de miles de familias y comunidades negras a causa de la Operación Génesis, finalizando los años 90, obtuvo la titulación de más de 46.000 hectáreas de tierra de manera colectiva. Con los procesos de retorno de las familias desplazadas a sus tierras y ríos, así como de otros procesos de ocupación y repoblamiento que otras familias y comunidades han hecho en el título colectivo durante las últimas 2 décadas, se presentan otro tipo de conflictos, especialmente por límites entre municipios, el acceso a recursos naturales y la atención gubernamental en una zona de fronteras territoriales y culturales. Hoy estamos en la vereda de Santa María
con un día muy asoleado. Santa María pertenece al corregimiento de Belén de Bajirá y Santa María está en unos procesos de mirar a quién le pertenece este territorio para legalizarlo para las personas que viven acá dentro de la comunidad. Hay 700 familias. Santa María está partido en dos partes, Santa María adentro y Santa María afuera. Adentro son parcelas y adentro es donde están las casas. Aquí en el casco vivimos 400 familias y tenemos un río que se llama Caño Seco, que también le da parte de sostenimiento de agua a la comunidad. Es una vereda muy acogedora, de muy buen ambiente, y por eso queremos que hoy en día se defina qué va a ser de nosotros en este territorio, si nos lo van a legalizar o nos lo van a dar siempre a vivir, pero que nos desengloben de las escrituras que hoy tiene el dueño. Voces del Bajo Atrato. El caserío del Guamo, habemos aproximadamente, no estoy segura, por ahí 100 familias, fuera de los que viven alrededores, o sea que no viven en el caserío. De ahí vivimos a la orilla del río Cusbarado. Ese río, por ahí nos podemos trasladar a Cusbarado, a Río Sucio. Claro que para Río Sucio nos podemos ir por acá, por la carretera de Playa Roja, pero por ahí también, por el agua, podemos llegar a Cusbarado y a Río Sucio y a muchas partes más, a muchos pueblos de allá abajo. Y nos sirve también tanto como para abajo como para arriba, aunque para arriba, cuando la vía se ponía muy mala, cogíamos motores, son unos como unas pangas, unos botes, y nos bajábamos hasta Brisa. Ya de Brisa era que cogíamos el carro para Bajirá. Entonces, o sea, es como otro medio de transporte que tenemos. Tenemos la vía carreteable y la vía acuática. Voces del Bajo Atrato. Santa Lucía nació en el 2019, porque la mayoría de la gente vivíamos en Santa María, pero se había llenado los cupos de solares y eso, y había llegado mucha gente de afuera buscando en dónde vivir. Luego, ella es muy linda porque si usted encuentra buen jardín, es hermoso de lado y lado, los solares son súper grandes, son 10 por 30, muy bonito, usted camina para allá, es una belleza. Y en la entrada, pues, que nos civiliza de para adentro, pues una discoteca, una cantina que hay allá afuera. Entonces, desde que usted llega ahí, bienvenida sea de para adentro. El territorio es muy mojado, tiene parte donde se inunda, las casas se inundan, pero como le digo, como la gente tiene ese amor de vivir ahí porque no tiene más para donde coger, hay familias de 8, 9, 10 niños. Entonces lo que hacen pues como aterrarles poquito, montarles en tuquito las camas y eso, cuando el agua seca pues otra vez queda seco, pero sí es muy frío, muy mojado. Pues ahorita en estos momentos tenemos 50 casas viviendo personas, pero tienen de a 2 y 3 familias por casa. Voces del Bajo Atrato. En el Carmen del Darién, principalmente desterradas de tierras colectivas étnicas entre el 2000 y 2019, según cifras oficiales, han sido desplazadas de manera forzada 51.896 personas. Hoy los desplazamientos, así como el confinamiento de las comunidades, continúan. El correlato de la guerra es el empobrecimiento gradual de las familias. Según el DANE, para 2018, el índice de necesidades básicas insatisfechas en el municipio alcanzaba el 75%. Voces del Bajo Atrato. Pues las principales necesidades sería el agua potable, porque no tenemos esa agua. En el verano sufrimos mucho, que si no tuviéramos ese río, nosotros en el verano, no sé, porque tenemos un pozo y ese pozo se le pone el agua muy fea, entonces yo me imagino que si nosotros no tuviéramos ese río para el verano, sufriéramos mucho por el agua. Y la otra es el alcantarillado también. También sufrimos mucho. Ya hay muchas personas que tienen en sus casas su pozo séptico y eso, pero los que no hemos podido tener esa oportunidad, digo yo, para hacer ese pozo y tener un baño pues digno para uno hacer sus necesidades, estamos también mal por ese lado.
Pero las dificultades de Santa Lucía en estos momentos, que la energía no es suficiente para manejar ya el caserío que hay, daña las neveras, daña el televisor, quema todo. Yo sí quisiera que en mi comunidad un parque para los niños. Es una necesidad grande que debemos de tener, de que tenemos en esta comunidad, una necesidad que los niños tengan a dónde recrearse. Voces del Bajo Atrato. Las tierras de comunidades negras del río Curvarado, como otras del Bajo y Medio Atrato, han sido disputadas a las autoridades étnicas por distintos intereses económicos. La imposición de proyectos agroindustriales, legales e ilegales, primero de palma aceitera y ahora de narcotráfico, han sido el principal factor de continuidad de los conflictos, junto al despojo y otras formas de victimización que recaen en las comunidades locales y sus formas organizativas, entre ellas las de las mujeres. Asimismo, las ganancias de la ganadería extensiva y los monocultivos bananeros que predominan en la región no generan transformaciones en las condiciones de inequidad e injusticia que experimentan las comunidades. Por su parte, los emprendimientos económicos y de subsistencia que se adelantan a través de proyectos derivados del, entre comillas, posconflicto, no logran resolver las necesidades fundamentales de miles de familias. En el acuerdo de paz, y gracias a la inclusión del denominado capítulo étnico, que al día de hoy presenta pocos avances en su implementación, se definió que como gesto de voluntad de paz y reparación, se adelantaría un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios a los consejos comunitarios de Curvarado y Jiguamiandó. Sin que la burocracia estatal actúe decididamente para brindar la reparación integral que desean las víctimas y autoridades étnicas, cotidianamente se presentan dificultades entre comunidades por la falta de claridad sobre la posesión y propiedad de las tierras. Voces del Bajo Atrato. Porque después de 21 años que tiene Santa María, porque hay un reclamante. Si por ley todos los que están aquí somos ya dueños del territorio por el tiempo. Y cuando el tiempo cambió, que la violencia, que las personas entraron a retornar a sus tierras, muchos empezaron a retornar y algunos no, porque algunos se fueron lejos. Se desplazaron muchas familias y se fueron algunos para Bolete, otros para Cincelejo. Bueno, en fin, nos repartimos. Pero yo nunca me fui, yo siempre quedé en Bajira. Cuando se formó entonces un proyecto llamado Asoproveva en Santa María. Entonces ahí se trabajaba, entonces compraron ahí 1.100 hectáreas. Y en las 1.100 hectáreas cayeron las de mi papá y las de muchos. En ese espacio de ese proyecto hicieron 4 reuniones. Y en esas 4 reuniones quedó que Santa María hacía un proyecto de 165 parceleros. Pero luego de eso fue cambiando la situación y fue cambiando mucho más. Hasta Santa María di creciendo. La gente fue llegando. Después de esos 75 parceleros, fueron llegando personas de afuera y fueron vendiendo 3, 2 hectáreas, 4 hectáreas, o sea, y se creció más. Voces del Bajo Atrato. Los procesos de retorno de víctimas, la mayoría de ellos adelantados sin el acompañamiento adecuado y sostenido en el tiempo por parte del Estado, así como aquellos otros procesos de repoblamiento de comunidades foráneas, y la fundación de nuevos caseríos que con el paso del tiempo se han consolidado, generan incertidumbre por el acceso al desarrollo territorial que se implementaría en las comunidades locales con programas y proyectos derivados del acuerdo de paz, como continúan narrando estas lideresas del río Curvarado en la región del Bajo Atrato. Por ejemplo, en el primer que yo me metí de mujer, no fue Mujeres Empoderadas, yo me metí en el de DIPAS. Es un proyecto que hay en el ETCR de mujeres donde se trabaja sobre el maltrato hacia la mujer, sobre el género. Y en Mujeres Empoderadas también tenemos ese mismo, también se hablaba casi de lo mismo en DIPAS, sobre lo del género, sobre las cualidades de las mujeres, de cómo que nosotras las mujeres tenemos un rol como mujeres en las comunidades, que nosotros tenemos también derecho a ser escuchadas. Se formuló ese de Mujeres Empoderadas, nos dieron unas tablets donde todavía estamos en ese proceso, todavía no se ha terminado.
nos dejaron una tarea donde teníamos que, porque siempre en donde nosotros estamos nos piden siempre cuáles son las necesidades de la comunidad. Entonces nosotros metimos esa del agua, el cantarillado, y entonces donde dijeron que hiciéramos un censo con fotografías, con una grabadora que nosotros tenemos para hacer las entrevistas, de recoger las familias para ver si ese proyecto nos llega acá. Voces del Bajo Atrato. Al otro lado de Santa María, en Carmen del Darién, está el Guamo, una zona en donde actualmente se lleva a cabo el retorno de comunidades que habían sido desplazadas de manera forzada por los grupos armados en la década de los años 90. Este retorno ha sido una iniciativa de los pobladores que quieren regresar a sus tierras aun cuando no cesa el miedo. ¿Cómo fue el retorno a la vereda del Guamo? Pues el pueblito no era aquí. Este pueblito no era aquí, sino más abajo. El primerito que llegó acá fue el tío de él. De ahí se vino otra familia, ahí se fueron viniendo hasta que otra vez llegamos a conformar el pueblo, el Guamo, el pueblito del Guamo. Cuando Luz Neri habla de él, se refiere a su compañero sentimental. Dos momentos claves en esta historia. 1997, cuando ocurre el desplazamiento masivo de la comunidad, dado el aumento en la conflictividad entre las FAREP, las AUC y el ejército colombiano. Y un segundo momento en el año 2008, cuando inician los procesos de retorno, y allí vuelve también la familia de Luz Neri en compañía de su esposo al Guamo. Desde entonces trabajan la tierra, trabajan con la comunidad, y sin embargo las grietas del conflicto continúan dejando un sinsabor en Marleidis, Luz y Andrea. El conflicto acabó con muchas cosas bonitas de la niñez de algunos de los ancestrales de estas tierras. Y eso no se ha podido parar, manita, porque si uno dice que se paró, eso es falso. Todavía eso no se ha podido parar porque uno no se supera de un día para otro. Eso no ha terminado porque eso es indiscutible, eso no se acaba, antes se progresa más. Pues yo digo que eso no se acaba porque acá se ve de todo un poquito. Pues para acá donde usted quiere trabajar y no se organiza, o sea, si usted no presta atención a las cosas, pues usted tampoco es como si usted no viviera en el territorio, porque si usted vive en este territorio tiene que vivir debajo de mandos, tiene que acogerse a las leyes, entonces eso es muy difícil. Voces del Bajo Atrato. Desde sus cosmovisiones como mujeres negras, indígenas y campesinas, las lideresas del Bajo Atrato han adelantado procesos sociales para cuidar sus familias, comunidades y la naturaleza de la cual dependen, en territorios disputados por actores armados y relegados por la desatención de las instituciones estatales. En sus propias comprensiones, a pesar de los avances en los procesos de participación política y de representación comunitaria que han logrado sostener aún en medio de la guerra, sienten serias limitaciones para que su rol sea reconocido y apoyado adecuadamente tanto por sus mismas comunidades, los líderes hombres y distintas instituciones que intervienen en la región. En medio de estas situaciones, las mujeres resisten desde las economías solidarias, las prácticas y saberes tradicionales para el cuidado del cuerpo y de la salud, además, prácticas de deporte, integración comunitaria, expresiones culturales, todas que generan sentidos de pertenencia e intercambio con los otros, formación y fortalecimiento de capacidades, diálogo para la reconciliación, en particular con quienes en el pasado empuñaron las armas. Pues el liderazgo femenino tiene este problema que nunca sabe nada. Si hay una capacitación lejos no puede ir, que porque tiene el hijo, porque tiene tal cosa, porque tiene el marido, porque tiene... Bueno, se le busca mucha estrategia. Entonces no participa mucho, sino es porque habla mucho, pero al final siempre tiene un defecto para ser un buen líder. Pues exacto, no sé de dónde depende eso, pero es muy duro. Uno
habemos mujeres con ganas de ser personas de bien, pero nunca las mujeres, como las lideresas que salen, nunca se les ve ese lado bueno, porque no sé, se discrimina por todas las partes, no tiene como ese apoyo, no sé, no encuentro pues por dónde viene ese mal. Pues, por acá donde estamos, yo me atrevo a decirlo con toda confianza que sí, que las mujeres no se apoyan para continuar en un liderazgo. Porque los hombres nunca tienen tiempo. Ellos a veces dicen, hay unos que, por ejemplo, aquí hay uno que le gusta estar metido conmigo en todo. Él se llama Osman Cano. Él se mete en todo, él quiere estar en todo, porque le gustan los procesos, él quiere como que ver que la comunidad crezca, ayudar a las mujeres. Pero aquí hay hombres que no. Antes, ¿qué van a buscar? ¿Para dónde van? ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes se pierden el tiempo, que ustedes yo no sé qué más. Por ejemplo, el caso en que yo voy con el papá de mis hijos. Yo desde que empecé a trabajar y de que empecé yo a estar en estos procesos, él siempre me ha discriminado lo que yo hago. Por ejemplo, él me dice a mí, ya, usted se metió ya en todo eso, ya usted descuida a los pelados, ya usted mantiene metida en yo no sé qué más, que no sé. Estoy buscando mi futuro y yo quiero salir adelante. Y si esas personas son las que me van a ayudar, allá si usted no lo entiende, pero yo no voy a dejar de capacitarme y de aprender y de conocer personas por venirme a sentar a cuidar a mis hijos. Es que mis hijos ya están grandes. En esta región, las comunidades locales, las distintas autoridades étnicas y especialmente las mujeres han apostado por la construcción de una paz que reconozca las diferencias y que signifique alcanzar, al menos, las condiciones básicas para una vida con dignidad y el goce efectivo de sus derechos. Con la desmovilización de la guerrilla y el proceso de integración de los excombatientes a la vida civil en la región, la instalación de los antiguos ETCR se consideró una posibilidad no solo para la reconciliación y reconstrucción de tejidos sociales desbaratados por la guerra, sino también para que el desarrollo económico y social generara nuevas condiciones de bienestar humano. Hoy hay incertidumbre porque posiblemente el antiguo ETCR de Brisas sea reubicado, lo que se interpreta como la retirada de la inversión pública y la presencia estatal que ha llegado para los reincorporados. En esta zona del Bajo Atrato, solamente con la llegada de los firmantes de la paz, las comunidades vecinas han logrado contar con fluido eléctrico y algunas inversiones en el mejoramiento de vías e infraestructuras negadas por décadas. Voces del Bajo Atrato. Pues sí, cuando se empezó a hablar del proceso de paz, sí, más de uno pues decíamos, Dios quiera que eso se dé, porque si se da eso tenemos más oportunidades de estar en nuestra finca, recuperar nuestras tierras y de muchas cosas, o sea, con el proceso de paz. O sea, sí nos sentimos para recuperar las tierras con más libertad, con más opciones, que sí íbamos a recuperar las tierras porque ya entrábamos a un proceso de paz. Entonces ya no temíamos que si la FARC se metía, ya iban, sea fueran los soldados, fueran los otros grupos armados a enfrentarse otra vez y otra vez a empezar la guerra, sino que no, pues va a haber la paz, va a haber reconciliación con la FARC, todo va a cambiar. O sea, la esperanza de nosotros era que eso se diera y para bien, no para mal. Voces del Bajo Atrato. Junto al deporte, las integraciones festivas y comunitarias, los convites han sido fundamentales durante este nuevo tiempo de transición hacia la anhelada paz. Una paz a medias, pero que las mujeres se empeñan en seguir promoviendo para transformar las inequidades de sus territorios y ríos. Uno de los ejemplos más importantes desde las mujeres en el Guamo es la conformación de un comité de deporte, del cual Luz Neri es la presidenta y una asociación de mujeres que les acompañan. Nosotras reunimos, hacemos las reuniones pongamos que cuando hay partido por otro lado, cuando hay campeonato,
Entonces nosotros reunimos la directiva y miramos a ver cómo vamos a hacer para irnos, cómo vamos a hacer. Y ahí la reunimos todita, o para hacer actividades, para jugar bingo y así. Bueno, hasta el momento nosotras las mujeres, sí, ahí, o sea, nosotras bregando a construir la paz, o sea, dialogamos mucho, nos reunimos, hacemos actividades, jugamos fútbol, a veces jugamos bingo, a veces cogemos y no, que vamos a hacernos un sancocho, una olla comunitaria, cogemos y para que la pasamos muy bueno, porque entonces ahí ya no vamos las meras mujeres, sino que se unen los hombres, los jóvenes y pasamos un rato bueno. Voces del Bajo Atrato. Aún así, en otras veredas como Santa María, hay tensiones alrededor de las organizaciones de mujeres y asociaciones como El Diamante, que tiene pausadas sus actividades. Escuchemos a Marleidis. Pues yo acá casi el representante de mujeres casi no lo veo por acá, porque el que representa a las mujeres son las asociaciones, y las asociaciones para acá no hay, muy pocas, y las que hay no fluyen, o sea, están muertas, están congeladas. Entonces las mujeres para de casa en casa y hablando de la vecina, y la que no va y siembra plátano, se rebusca la vida así, pero no tiene una asociación de que hay que ir a coser o que hay que tejer. Acá no hay eso, manita, le echaría mucha mentira si diría que acá en el Chocó había, que eso acá, pues en la vía la larga donde yo vivo no la hay. Las voces de las mujeres nos hablan de una idea de territorio entendido como el espacio social para la vida digna que integra la naturaleza, los ríos, la fauna, la flora y las distintas culturas que constituyen el espacio diariamente. Para estas lideresas, su idea de territorio es diferente de la que tienen los grupos armados o los proyectos económicos que explotan la riqueza que beneficia solo a unos pocos, pero degrada toda la naturaleza. La lucha de las mujeres por el reconocimiento y la participación política se basan no solo en la resistencia a las distintas violencias que las afectan a ellas y sus familias, sino que se sostiene principalmente desde el cuidado y la solidaridad, pues son ellas las tejedoras de nuevas alianzas, trabajadoras incansables y creadoras de redes comunitarias que buscan beneficiar la región, imaginando que así contribuyen a la paz territorial y a la reconciliación en el Bajo Atrato y la cuenca del río Curvarado. Voces del Bajo Atrato. La palabra paz, donde no existe conflicto, que no tenemos miedo de nada, que estamos tranquilos. Para mí esa es la paz de uno. La paz sí se hace uno perdonando, porque uno desde que perdone se construye paz. La serie de podcast Voces del Bajo Atrato fue posible gracias al apoyo financiero del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, a través de la convocatoria Iniciativas Comunitarias desarrolladas por organizaciones de la sociedad civil que promuevan la convivencia y la reconciliación en escenarios de reincorporación. Las ideas vertidas en cada uno de los podcasts son responsabilidad exclusiva de los investigadores y realizadores de la Universidad de Antioquia y la Pastoral Social Diócesis de Apartadó, y no comprometen la línea institucional del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz. Voces del Bajo Atrato se realizó en el marco del proyecto Polifonías para la Reconciliación, Educomunicación y Arte como aportes para la paz territorial y la convivencia en el Bajo Atrato y Urabá, ejecutado por la alianza establecida en el Secretariado Diocesano de Pastoral Social de la Diócesis de Apartadó, la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria Vida del Común Comunagro, el Consejo Comunitario del Río Curvarado, la Secretaría de Paz, Reconciliación y Reinserción de la Alcaldía del Carmen del Darién y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, con el apoyo del Grupo Territorial de Urabá,
de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Corporación Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, Cordopaz. Agradecemos especialmente a las comunidades del Carmen del Darién y Río Sucio, representantes de los consejos comunitarios y autoridades indígenas, firmantes de paz y jóvenes por compartir sus historias de resistencia y cuidado de la vida en el Bajo Atrato. Aspiramos a que Polifonías para la Reconciliación aporte a los anhelos de una paz intercultural y ambientalmente sostenible en el Bajo Atrato, el Chocó y Antioquia.